Buenos días, jóvenes. Estamos trabajando con programación lineal por el método Simplex. Recuerden que la vez pasada hablamos de programación lineal, pero por el método gráfico. Entonces, ahora vamos a aplicar porque el método gráfico tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, el método gráfico solo permite 2 variables, ya que nosotros trabajamos en un plano de 2 variables. Ya si necesitamos 3 variables, tendríamos que utilizar método Simplex. Y el método Simplex también, aparte de ser con 2 variables, cuando nosotros trabajamos con método gráfico, cuando hay varias restricciones, tiende a ser un poco complejo lo que estamos graficando y quizás se nos dificulte ya al momento de estar haciendo un análisis con tantas gráficas. En cambio, el método Simplex pues, permite tantas gráficas que sean necesarias o tantas restricciones, así como la cantidad de variables que nosotros ocupemos. Recuerden que se basa en una función objetivo que tenemos en este momento, la cual maximizamos o minimizamos y tiene sus respectivas restricciones. No olvide que esta última restricción es una restricción implícita, en donde lo único que nos determina esa restricción es que trabajemos con valores positivos. Y al final no podemos trabajar con valores negativos, ya que no caeríamos en la lógica. El método se basa en 6 pasos. Estos pasos que vamos a trabajar hoy están en la plataforma, ya está habilitado el tercer parcial, y ahí está ya, van a encontrar ya una hojita con las generalidades de la programación lineal, y ahí están estos pasos que vamos a ver hoy, incluso descritos para este mismo ejemplo. Lo primero que hacemos, una vez que identificamos que tenemos la función objetivo y las restricciones respectivas, el primer paso es que agarramos cada una de las desigualdades y las convertimos a ecuaciones. Y aquí vamos a agregar un concepto que se llama variable de holgura. El problema, nosotros lo vamos a trabajar con 2 tipos de variables. En primer lugar, vamos a tener las variables que vamos a llamar estructurales, que esas variables son las que trae el problema. En este caso, el problema trae la z, trae la x y trae la y, que son las variables que nosotros queremos encontrar, cuánto vale cada una en su respectivo valor. Pero, aparte, nosotros vamos a trabajar un tipo de variables que le vamos a llamar variable de holgura. Esa variable nosotros se la agregamos. Algunos libros le llaman variables superfluas, variables ficticias, variables de trabajo, no importa cómo le llame el libro. Para usted, las variables estructurales son las que trae el problema y son las que quiere encontrar, y las variables con las que va a trabajar y va a adicionar usted se llaman variables de holgura. Entonces, el primer paso es que agarra las desigualdades que componen las restricciones y las cambia esas desigualdades y las hace ecuaciones. Pero al mismo tiempo les agrega una variable de holgura. Entonces, el paso 1 lleva 2 componentes. Cambiar la desigualdad a ecuación y agregar una variable de holgura. Las letras que usted trabaje, ya sean como variables estructurales, pues esas las va a dar el problema. Pero las variables de holgura, usted le puede poner la letra que usted desee. Siempre y cuando identifique al final cuál es la variable estructural y cuál es la variable de holgura. No importa cuál. El segundo paso que usted va a trabajar es agarrar la función objetivo y agarrar esa función e igualarla a 0. Ahora, se me ocurre pasar la z al otro lado del igual, pero el componente es que usted va a igualar la función objetivo a 0, pero va a mantener la z positiva. Entonces, lo que vamos a ver es lo que está al otro lado de la z. Miren, lo que se mueve es la x y el 2y.
Entonces ya me queda la función objetivo igualada a 0. Ese es el segundo paso. Vamos al tercer paso. Crear la tabla simplex inicial. Ahora, ojo porque cuando creamos la tabla, usted fíjese cuántas variables tiene. Originalmente las variables estructurales son Z, X y Y. Pero cuando usted agrega variables de holgura, está agregando 2 variables más. O sea, el problema hoy en este momento tiene X, tiene Y, tiene A, tiene B, tiene Z. Tiene 5 variables. 3 estructurales y 2 de holgura. Entonces, basándose en eso, usted va a crear una tabla simplex inicial. Y usted tiene que la columna X tiene 2, 2 y menos 1. 2, 2 y menos 1. Vamos a poner esto para que alinee bien. Ahí. Columna Y usted tiene 1, 3 y menos 2. 1, 3 y menos 2. Ahora, note que la columna A solo tiene 1, la primera ecuación. Porque la variable A solo está presente en la primera ecuación. Entonces, solo está 1 en el primer renglón. Los demás valores de esa columna son ceros, porque en las otras 2 ecuaciones no hay A. Y lo mismo ocurre con la B. Como solo está en la segunda ecuación, en las otras ecuaciones aparece con valor de 0. Y lo mismo ocurre con la variable Z, que solo está en la función objetivo, por lo tanto, en las restricciones aparece con 0. Y la última va a ser la columna de totales. Ahora, algunos autores, si usted estudia de otro libro u otras referencias, algunos autores quitan la columna de Z, porque esa columna nunca va a cambiar. Entonces, no se sorprenda si usted en alguna otra referencia que consulte, nota que la columna de Z no está. Entonces, pueda que sucede, ¿verdad? Nosotros la dejamos porque así está en el libro y además normalmente es mejor tenerla ahí porque así no nos olvidamos de ella y sacamos el resultado al final. Una vez que creamos la tabla simplex inicial, entonces vamos al paso número 4. El paso número 4 es encontrar el elemento pivote. Paso número 4, encontrar el elemento pivote. Encontrar el elemento pivote va a ir en 2 pasos, en 2 partes. La primera parte va a ser que vamos a encontrar primero la columna pivote. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa columna pivote? Si notan en la tabla simplex inicial, hay 2 barras. Está la barra vertical, que separa la columna de totales de las columnas de variables. Y está esta barra horizontal, que separa las restricciones de la función objetivo. Ahora, por cuestiones de operación con Word, nosotros no vamos a poner las barras, porque si no sería mucho lío estar escribiendo eso, pero cuando usted trabaja este ejercicio a mano, es correcto que ponga las barras, tanto la horizontal como la vertical. Ahora, en el último renglón está la función objetivo. Entonces, usted se va a ir a los valores negativos, ojo, solamente los negativos, y va a buscar el valor menor. En este caso, el valor menor es menos 2.
Entonces, ese menos 2 me va a indicar que esa es la columna pivote. Mire, repito cómo es la cosa. Usted se va a la función objetivo, que es el último renglón, y de los valores negativos, solo los negativos, busque el valor menor. En este caso, menos 2. Y ese menos 2 me va a indicar que esta va a ser la columna pivote. ¿Qué pasa si hubiesen dos columnas con menos 2? Agarra cualquiera de ellas. En este caso, solo hay un valor menor, esta es la columna pivote. Entonces, la primera parte para encontrar el elemento pivote es encontrar la columna pivote. El segundo paso, vamos a encontrar el renglón pivote. Ya tenemos encontrado la columna pivote, que es 1, 3 y menos 2. Que si usted recuerda, en la tabla simplex es la columna de Y. Entonces, para encontrar ahora el renglón pivote, usted va a irse a la columna de totales y va a agarrar cada total o cada entrada de la columna de totales y lo va a dividir entre su entrada correspondiente de la columna pivote, o sea, 8 entre 1 y 12 entre 3. Mire, va a agarrar cada entrada de la columna de resultados y lo va a dividir entre su entrada correspondiente de la columna pivote. Pero va a ignorar valores negativos y ceros. Entonces, aquí hay un 0. O aquí hay un valor negativo. Entonces usted ignora valores negativos y ceros. Y obtiene cocientes. En este caso, el cociente que tiene es 8 y el cociente que tiene aquí es 4. Entonces, usted revisa si está maximizando o si está minimizando. Porque si está maximizando, va a tomar el cociente menor. Miren, en este caso 4. Ojo que hay un contraste ahí, ¿verdad? Si usted maximiza, tome el valor menor. Si usted minimiza, toma el valor mayor. Entonces, como en este momento estamos maximizando, tomamos el valor menor, o sea, 4. Y el 4 sale del segundo renglón. Quiere decir que el renglón pivote va a ser el segundo renglón. Y ahí tenemos ya la columna pivote y el renglón pivote. Y entonces, como el paso es encontrar el elemento pivote y usted encuentra columna pivote y renglón pivote, donde se cruce en la columna y el renglón pivote, ahí va a ser el elemento pivote. O sea que el elemento pivote va a ser este 3 que usted ve aquí. Ese va a ser el elemento pivote. Ese 3 que está ahí, donde se cruza la columna pivote con el renglón pivote. Ahora, usted ya tiene reducido, ya tiene
encontrado ese elemento pivote. Entonces vamos al paso número 5. ¿Pregunta antes de continuar, jóvenes? El paso número 5, vamos a reducir el elemento pivote a 1. Y los demás valores de esa columna pivote lo vamos a hacer ceros. Entonces aquí es donde aplicamos ya el proceso de reducción. Lo nuevo entonces aquí es que para saber qué reducir encontramos el elemento pivote. Porque cuando trabajamos una inversa o un sistema de ecuaciones, lo que hacemos es que agarramos la primera columna, nos pasamos a la segunda, nos pasamos a la tercera y así sucesivamente. Pero aquí no seguimos ese tipo de proceso porque aquí primero encontramos qué columna vamos a reducir. Y luego de esa columna, qué valor lo vamos a convertir en 1 y los demás valores los vamos a convertir en 0. Y aquí es donde llamamos elemento pivote al valor que vamos a hacer 1. Ahora, nosotros necesitamos que este 3 se vuelva 1. Pero en este tipo de reducciones del método simplex, nosotros no vamos a hacer cambio de renglones. ¿Por qué razón? Porque si usted cambia el renglón 1 con el renglón 2, porque recuerda que usted necesita que este sea 1. Pero si usted cambia el renglón 1 con el renglón 2, vamos a irnos a los cocientes, vea lo que sucede. Al cambiar el renglón 2 con el renglón 1, este 8 pasa también al renglón 2 y este 12 pasa al renglón 1. Entonces, básicamente lo que ocurriría es que este 8 entre 1 pasaría al renglón de abajo y el 12 entre 3 pasaría al renglón de arriba. Entonces, el elemento pivote estaría moviéndose al primer renglón. Entonces, sencillamente, si usted hace un cambio de renglones, la columna pivote sería la misma, pero el renglón pivote pasaría a ser el primer renglón. Entonces, aquí no puede hacer cambio de renglones, sino que aquí de un solo tiene que reducir ese 3 utilizando el inverso de la multiplicación. Entonces, ojo, ¿verdad? Porque aquí la primera operación elemental, que es el intercambio de renglones, no se aplica. Aquí solo vamos a aplicar las otras dos operaciones elementales. O sea, aquí vamos a decir 1/3 multiplica el renglón 2 y se aplica al renglón 2. Y decimos 1/3 por 2, 2/3. 1/3 por 3, y ahí tengo el 1 que necesito. 1/3 por 1, 1/3, 12 por 1/3, me da 4. Entonces, ojo, ¿verdad? Aquí no hacemos cambios de renglones, no podemos, porque quedamos en la misma. Lo único que se hace es que se movería el renglón pivote. Por eso, de un solo, agarramos el elemento pivote y lo reducimos utilizando inverso de la multiplicación.
Preguntas acá, jóvenes. Ahora, ya tenemos reducido a 1 el elemento pivote. Ahora lo que me toca es reducir a 0 los demás valores de esa columna. Y para reducir a 0, utilizamos inverso de la suma. Inverso de la suma. Menos renglón 2 se suma al renglón 3 y se aplica al mismo renglón 3. Conectamos la matriz. Copiamos lo que no se opera, en este caso el renglón de referencia. Y recuerde que cuando el renglón de referencia, o sea, el renglón pivote, tiene un 0, esa columna no va a cambiar. Hay un 0, esa columna no va a cambiar. Entonces la copia de antemano. Y me queda menos 2/3 más 2 enteros me queda 4/3 menos 1 más 1 me queda 0. Menos 1/3 más 0 menos 1/3. Menos 4 más 8, 4. Y ahí tenemos ya reducido el primer renglón. Note que el proceso de reducción son las mismas dos operaciones elementales que usted utiliza con inversa y que usted utiliza con sistema de ecuaciones. El mismito proceso. No hay nada nuevo. Vamos con este menos 2. Inverso de la suma, 2. 2 multiplica el renglón 2. Corrijan aquí, jóvenes, este es renglón 1, ¿verdad? 2 multiplica el renglón 3 y el resultado se pone en el mismo renglón 3. Y me queda 2 por 2/3, 4/3 menos 1 entero me da 1/3. 2 por 1, 2 menos 2 me da 0. 2 por 1/3, 2/3 más 0
2/3. 2 por 4, 8. Más 0, 8. Y ahí ya tenemos reducida la columna pivote. Tenemos el elemento pivote reducido a 1 y los demás valores de esa columna reducido a 0. Entonces, cuando usted encuentre el elemento pivote, redúzcalo a 1 y los demás valores de la columna pivote a 0. Preguntas acá, jóvenes. Ahora, vamos al paso número 6. El paso número 6 dice que vamos a repetir el paso 4 y 5. ¿Cuál es el paso 4 y 5? El paso 4, encontrar elemento pivote. Y para encontrar elemento pivote, encontrar columna pivote y renglón pivote. Entonces, encontrar elemento pivote y luego reducir el elemento pivote a 1 y los demás valores de la columna pivote a 0. Paso número 6, repetir paso 4 y 5. Note hasta que la función objetivo no tenga ya más valores negativos. Recuerde que la función objetivo es el tercer renglón en este momento, o sea, el último renglón. Y noten que aquí hay un valor negativo, pero el paso me dice que vamos a repetir ese paso 4 y 5 hasta que la función objetivo, mire, específicamente la función objetivo. Ahora, si quedan valores negativos en las restricciones, esos valores no me importan. Me importan los valores negativos de la función objetivo. Y es importante cuando usted esté reduciendo un valor de la función objetivo, como en este caso, que usted está reduciendo este 2, puede ocurrir, como ocurrió en este caso, que el menos 1 se volvió positivo. Porque si ese menos 1 hubiera quedado negativo, entonces ahí sí tendríamos que repetir el paso 4 y 5. Pero no quedó negativo. Y el otro caso que puede ocurrir es que durante el proceso de reducción aparezcan negativos. Entonces eso implica que el paso 4 y 5 lo tiene que volver a repetir. Pero eso lo vamos a ver en un ejemplo. Como ya no hay valores negativos en la función objetivo, entonces vamos a encontrar la respuesta del problema. Porque recuerde que usted lo que necesita es encontrar los valores de las variables estructurales. Recordemos las columnas que tiene esta tabla simplex, porque tiene un montón de columnas. Miren, la primera columna es X, la segunda columna es Y, la tercera columna es A, la cuarta columna es B y la quinta columna es Z. Y luego está la columna de totales. Teniendo en mente estas columnas, entonces vamos a ir a buscar el total. ¿Qué me hizo? Aquí está. Noten que la columna X no está reducida. Pásese a la columna de Y, que es la segunda. La columna Y está reducida y el 1 está en el segundo renglón. Como el 1 está en el segundo renglón, váyase al segundo renglón en la columna de totales y ahí tiene el valor de Y. Miren. Ahí tiene el valor de Y. La columna de Z
que es la quinta columna, como les dije, esa columna nunca va a cambiar. Siempre la Z va a estar en el último renglón, reducida en 1. Entonces se va al último renglón de la columna de totales y ahí tiene el valor de Z. Ahora, en este momento nos falta el valor de X. Recuerde que a usted lo que le interesa son las variables estructurales. Pero como la X en este momento no está reducida, entonces ahí es donde utiliza usted una variable de holgura. En este caso, la variable de holgura es la variable que está reducida, es la A, porque si se fijan la B tampoco está reducida. La que está reducida es la A. Y la A está reducida en 1 en el primer renglón. Entonces se va al primer renglón de la columna de totales y ahí tiene el valor de A. Miren. Ahora, a usted lo que le interesa son las variables estructurales, no la de holgura. Entonces vamos a encontrar el valor de X con lo que tenemos. Como la variable de holgura que usted tiene es la A, entonces se va a las ecuaciones que sacó al principio y aquí usted tiene esta ecuación que tiene la A, que es X más Y más A igual a 8. Entonces, como la variable de holgura que usted encuentra es la A, agarra la ecuación que tiene la A. Y luego, sáquela por diferencia. Usted dice y va a sustituir la A. Y en este momento vale 4 y A en este momento vale 4. Y me queda 2X más 8 igual a 8. 2X igual a 0. Y X vale 0. Y ahí tiene ya el valor de X. Entonces, ya tiene la variable estructural X que vale 0, la variable estructural Y que vale 4 y la variable estructural Z que vale 8. Lo último que queda es ver si lo que hizo está bien. Y para ello agarramos la función objetivo. Agarramos la función objetivo que tiene el problema al principio. Y sustituimos la X con el valor que acabamos de encontrar, que es 0, y la Y con el valor que encontramos también, que en este caso la Y vale 4. Y tenemos que Z es igual a 8. Y este valor de 8 tiene que ser igual a este valor que encontró acá. Si este valor de la tabla simplex final es igual al valor de la comprobación en la función objetivo, entonces el ejercicio está bueno. Caso contrario, está malo. Por eso es que la importancia de que ustedes rotulen bien lo que está haciendo, el procedimiento que ustedes están haciendo. Me refiero a esto que está aquí.
Porque si este valor de aquí, de 8, no pega con este valor de acá, entonces le toca revisar todo lo que hizo. Y si no lo tiene bien rotulado, va a ser complicado. Como ven, el proceso es bastante simple, pero sí lleva cierta lógica que usted debe de seguir. Aquí lo nuevo solo es encontrar el elemento pivote y al final comprobar su respuesta. Pero el proceso de reducción es exactamente igual a lo que usted ha hecho en inversa y lo que ha hecho en reducción del sistema de ecuaciones. Para mañana, trate de resolver este ejemplo que tengo aquí en pantalla. Sáquele una foto y trate de resolverlo. Y nosotros mañana vamos a trabajar en este ejemplo. Y así puede ser más fácil la comprensión de lo que estamos haciendo. Tómele foto y trate de resolverlo y mañana que lo hagamos va a ir comparando a ver si tiene el mismo resultado.